observador silencioso. Entra en la sala de la mente humana, un espacio donde la verdad rara vez se pronuncia con voz alta. Se dice que la vasta mayoría de las personas se mueven por el mundo ocultas tras una máscara de convención, cortesía o indiferencia. Sin embargo, para aquellos que han entrenado la mirada y la mente con la frialdad de un estratega, pronto descubrirán que las máscaras son frágiles. Se agrietan, se desvanecen con un simple y diminuto gesto, con un movimiento muscular que revela más de la ambición, la fragilidad y las contradicciones de su portador de lo que las palabras jamás se atreverían a confesar en voz alta. Lo que hoy estás a punto de recibir no es un simple manual de trucos sociales o un código banal para manipular a tu antojo. Es un espejo filosófico en el que aprenderás a ver la debilidad, la ambición desmedida, el miedo latente y las profundas incoherencias humanas como si fueran las páginas abiertas de un libro sin secretos. Recuerda, si este territorio de ideas profundas y miradas sin confesiones resuena contigo, es porque estás listo para trascender lo superficial. Activa la señal, porque este conocimiento está diseñado para aquellos que se niegan a ser parte de la masa distraída. Imagina que te adentras en una sala repleta de desconocidos. Percibes el eco de risas falsas, conversaciones triviales que evitan la profundidad, y miradas que se esquivan para ocultar la tensión. La inmensa mayoría de la gente común pasa por esta vida sin notar los matices, pero tú no lo harás. Tú sabes que detrás de cada risa exagerada hay un peso oculto, que cada palabra elegida con cautela contiene un matiz que es contradicho, gritado en silencio, por el cuerpo. Te transformarás en un lector sin libro, un intérprete experto del alma ajena, capaz de detectar la inquietud neurótica a pesar de la sonrisa más forzada, o la sensación de superioridad intelectual aunque el individuo mantenga un silencio calculado. Nietzsche, con su brutal honestidad, afirmaba que detrás de toda acción humana, por trivial que parezca, subyace una intención profunda, a veces noble, otras veces mezquina y oscura, pero nunca jamás casual. Esta idea es el punto de partida para una forma radicalmente distinta de observar el mundo. No te fijes solo en el texto de lo que la gente dice, enfócate en el subtexto de cómo lo dice, crucialmente, en qué oculta al pronunciar esas palabras. En ese instante, ocurre una metamorfosis fascinante, el mundo se invierte. Las reuniones laborales dejan de ser interacciones productivas y se convierten en escenarios de teatro psicológico. Los amigos, los colegas y la familia ya no son simples conocidos, son capítulos vivos de un complejo libro psicológico que se despliega constantemente frente a tu mirada atenta. Piensa en alguien de tu círculo más íntimo. Crees conocer su carácter, pero te bastará con detener tu atención en sus gestos cuando siente la presión aplastante, en cómo reacciona cuando cree que su figura no está siendo observada o en los movimientos involuntarios que realizan sus manos cuando su mente lucha por encontrar las palabras adecuadas. De pronto, ante ti se revela un lado completamente oculto, un ser que siempre estuvo ahí, esperando con paciencia a que un observador valiente se atreviera a mirarlo sin filtros. Esta capacidad de observación aguda no solo sirve para desnudar a los demás, sino que funciona como un espejo brutal para revelar tus propias contradicciones, tu impaciencia, tu necesidad de tener razón, tu peligrosa tendencia a pasar por alto los detalles vitales cuando ya te crees poseedor de toda la verdad. Leer a las personas no es un ejercicio de adivinación, es un acto de valentía para ver lo que la masa prefiere ignorar. Porque, en la mayoría de los casos, lo que más grita una persona no emana de su boca, sino de la tensión, el temblor o la incomodidad de su silencio. 1. La voluntad de poder, el impulso a no desaparecer. La primera verdad psicológica esencial que Nietzsche nos obliga a ver es que todo ser humano, sin excepción, está gobernado por una voluntad oculta que dirige cada uno de sus actos, aquello que él llamó la voluntad de poder. Este concepto no debe simplificarse a la mera ansia burda de dominar a otros, es el impulso primordial, profundo e incesante por afirmarse, por hacerse sentir su peso y por evitar, a toda costa, la aniquilación de desaparecer entre la masa insignificante. Cuando logras entender esto, tu mirada se eleva por encima de las palabras corteses y los gestos cordiales. Descubres que cada persona, incluso en una conversación trivial, está luchando por asegurarse un espacio donde pueda brillar, aunque ese brillo se manifieste de la forma más discreta y subrepticia. Observa con esta nueva lente, el amigo que siempre debe contar una historia más grande o impactante que la tuya, Wanupin, el colega que mantiene un silencio cargado, pero exhibe una sonrisa de suficiencia cuando tú hablas, o el individuo que se excede en ayudar, pero lo hace con una urgencia patológica por el reconocimiento y la gratitud. La voluntad de poder se filtra en los microdetalles y es la primera pista crucial para descifrar a cualquiera al instante.
Piensa en un escenario de trabajo, un colega que aparenta humildad, que casi no habla. Fíjate, no en su modestia, sino en cómo su cuerpo reacciona cuando una idea que no es suya es aprobada por la gerencia. Un leve y casi invisible fruncir de cejas, una mirada que se desvía fugazmente y un silencio cargado de tensión. Ese instante revela que su voluntad de poder está herida de muerte porque no logró proyectar su valor. De pronto, lo que parecía simple modestia se revela como un deseo reprimido y brutal de destacar. Leer es detectar esa lucha constante por la jerarquía, incluso bajo una máscara de falsa calma. 2. El exterior como disfraz. La contradicción es oro. La segunda verdad psicológica es aún más reveladora y poderosa. Todo lo que un ser humano proyecta hacia el exterior es, en esencia, un disfraz elaborado para ocultar lo que le incomoda o le avergüenza en su interior. Nietzsche comprendió que la acción humana no emana de la transparencia, sino de una profunda necesidad de protegerse. Esa risa nerviosa y exagerada en el individuo que está profundamente nervioso, la broma repetida y vacía en quien teme el rechazo social, la seriedad rígida e inquebrantable en quien se niega a mostrar su vulnerabilidad. Cada gesto es un disfraz. Tu tarea, como observador, es reconocer estos disfraces para desnudar el alma ajena sin que la persona sea consciente de ello. Imagina la conversación social más cotidiana. Una persona proclama, honestamente, no me importa en absoluto lo que piensen de mí mientras, de forma inconsciente, juega con sus manos bajo la mesa, evita sostener la mirada por más de 2 segundos y repite su frase como si fuera un mantra hipnótico. Sus gestos contradicen con estrépito sus palabras, revelando que su mayor temor es, precisamente, ser juzgado con dureza. Esa contradicción palpable es oro puro para el observador entrenado, porque aquello que se esconde con el mayor empeño es, casi siempre, lo que más define y domina a esa persona. El gran secreto es comprender que nuestros disfraces nunca son perfectos. Un titubeo en la voz, un gesto incongruente con el relato, una palabra que se escapa sin filtro, son suficientes para acceder a la verdad. Mientras el rebaño escucha solo el relato dicho, tú aprenderás a escuchar lo que se oculta bajo ese relato. 3. Las emociones extremas, la confesión de la tormenta. La tercera verdad psicológica que Nietzsche nos otorga es la clave de la autenticidad. Las emociones que se vuelven extremas siempre desnudan, sin piedad, la esencia real de un ser humano. La calma fingida, la cortesía excesiva y la lógica son máscaras frágiles que se quiebran en el instante en que el individuo siente un miedo paralizante, una ira incontrolable o un deseo irrefrenable. En esos momentos cruciales de alta presión, la naturaleza que realmente habita en su interior sale a la superficie sin necesidad de filtros ni disfraces. ¿Quieres leer a alguien al instante? No lo observes cuando la vida transcurre con normalidad. Obsérvalo cuando está bajo una presión extrema, cuando siente que el control se le escapa de las manos o cuando algo lo resulta irresistiblemente tentador. Es en la tormenta donde se revela su naturaleza sin adornos. Piensa en un colega que se presenta como amable y comprensivo. Pero cuando la envidia, esa emoción tóxica y primaria, lo invade porque otro recibe el reconocimiento que él anhelaba, observa su rostro. Su sonrisa se endurece en un gesto de piedra, su voz pierde toda suavidad y sus ojos se tensan al intentar contener la furia. Ya no necesita articular una palabra. Su cuerpo ya lo ha dicho todo. Nietzsche entendía que nuestra identidad real no se define por lo que exhibimos en la calma artificial, sino por aquello que dejamos escapar en el caos de la tormenta emocional. Y tú, como observador disciplinado, debes aprender a buscar y a leer esas grietas, pues es allí donde la persona esconde secretos incluso de sí misma. 4. Cada gesto, una confesión de intereses ocultos. La cuarta verdad psicológica es que cada gesto humano, por más trivial o casual que parezca, es en realidad una confesión involuntaria de intereses y deseos ocultos. La forma precisa en que alguien posiciona su cuerpo en un espacio, el tono sutil y cargado que utiliza para una frase simple, el punto exacto al que dirige su mirada distraída, absolutamente todo tiene un propósito. Aunque esa persona te jure que sus actos son producto de la espontaneidad, cada microgesto es la punta visible de un iceberg donde yace enterrado su verdadero deseo y motivación. Lo que para la mayoría es una simple casualidad, para el observador es un mapa detallado de la psique. Imagina que hablas con alguien que afirma estar profundamente interesado en tu relato, pero su mirada viaja de forma constante hacia la puerta, como si esperara que una persona más importante o un evento más excitante aparezca. Ese desliz en la mirada, ese detalle insignificante en apariencia, revela más que sus palabras de cortesía. Su interés real no está en la conversación contigo, sino en lo que aún no llega.
O piensa en el individuo que, de forma habitual, cruza sus brazos al sentirse observado o al enfrentarse a un tema incómodo. Lo que podría parecer un gesto habitual es, de hecho, un acto inconsciente de levantar una barrera psíquica para protegerse de la incomodidad o la vulnerabilidad. Nietzsche veía a los seres humanos como actores de su propio teatro. Cada movimiento no es más que un símbolo, una huella que revela lo que verdaderamente buscan. Si entrenas tu atención, notarás que nadie puede ocultarse por completo, porque incluso en el intento desesperado de engañar, el cuerpo habla, los ojos confiesan y los gestos nos traicionan sin piedad. 5. La búsqueda universal de validación, el hilo invisible. La quinta verdad psicológica que Nietzsche señalaba con su característica frialdad es que todos los seres humanos buscamos validación constante, aunque lo neguemos con vehemencia. Cada acción, grande o pequeña, tiene un hilo invisible que la conecta directamente con el deseo profundo de ser reconocidos, aceptados e incluso, admirados por encima de los demás. No importa cuán autosuficiente o independiente aparente ser un individuo, incluso el más ermitaño tiene momentos donde su conducta se rige por la necesidad imperiosa de ser visto y valorado. Observar este motor te permite descifrar intenciones que, con frecuencia, ni siquiera la persona reconoce en su propia conciencia. Un cumplido exagerado, una historia narrada con demasiada pompa o una actitud competitiva en escenarios triviales, todas son señales inequívocas de que la necesidad de aprobación está dirigiendo, como un capitán invisible, el comportamiento del individuo. Piensa en un compañero de trabajo que siempre, en cada oportunidad, resalta sus logros pasados, incluso cuando la situación no lo amerita. Podrías catalogarlo como arrogante, pero si miras más de cerca, descubrirás que cada palabra y cada sonrisa medida son un intento desesperado y calculado para reafirmar su valor ante los ojos de los demás. La necesidad de validación es una fuerza silenciosa, pero poderosa, que guía los pasos de todos. Aprender a leer esta necesidad te otorga una perspectiva profunda de las motivaciones internas de quienes te rodean, una perspectiva casi invisible para el ojo común. 6. El conflicto interno, la grieta entre ser y parecer. La sexta verdad crucial es que todos llevamos en nuestro interior un conflicto interno, una batalla constante entre lo que deseamos mostrar al mundo y lo que realmente sentimos. Nietzsche entendía la naturaleza humana como intrínsecamente contradictoria. Nuestras aspiraciones más elevadas, nuestros miedos más profundos y nuestros deseos más oscuros chocan continuamente con la fachada que queremos proyectar ante la sociedad. Esta tensión interna genera señales sutiles, microfisuras en la máscara que, si se observan con la atención debida, revelan mucho más que cualquier confesión verbal. Un gesto nervioso que asoma cuando alguien se esfuerza por fingir seguridad, un suspiro contenido cuando se intenta parecer indiferente ante una ofensa, e incluso, esa sonrisa demasiado larga que intenta ocultar una profunda molestia interna. Estas son las pistas que delatan el conflicto. Piensa en alguien que lucha por mantener una postura firme ante una noticia devastadora o una situación incómoda. Puede que proyecte calma, pero si agudizas tu mirada, notarás un leve temblor involuntario en las manos, un parpadeo más acelerado o una ligera inclinación del cuerpo hacia atrás, como intentando escapar. Ese pequeño desajuste, ese desfase entre el cuerpo y la fachada, revela que su interior está en guerra, que sus emociones reales y su imagen pública no coinciden. Es ahí, en ese instante de desequilibrio, donde se abre la ventana para leer su verdadero estado emocional. 7. Los miedos profundos, el motor de la reacción humana. La séptima verdad psicológica que Nietzsche nos revela es que la mayoría de las personas actúa bajo el influjo y la tiranía de sus miedos más profundos, y que estos miedos moldean su comportamiento en una medida que ellos mismos no reconocerán jamás. No hablamos de temores obvios, como el miedo al fracaso económico o a la soledad física, sino de ansiedades invisibles, subconscientes, que dictan la forma en que nos mostramos, nos defendemos y nos atacamos ante los demás. Cuando desarrollas la habilidad de identificar estos temores centrales, adquieres la capacidad de anticipar reacciones, de comprender contradicciones absurdas y de descubrir intenciones que se ocultan bajo capas de racionalidad. Un gesto de duda que irrumpe en medio de una afirmación categórica, un retroceso corporal sutil cuando el individuo intenta imponerse con su voz, o un silencio incómodo ante un comentario que toca una fibra sensible. Todas son huellas del miedo que está gobernando a esa persona en ese preciso momento. Imagina a alguien que habla con una seguridad arrogante, proyectando una imagen de invulnerabilidad. Pero frente a la crítica más leve o la puesta en duda de su capacidad, tensa su mandíbula, evita el contacto visual y cambia el tema de forma brusca.
Ese instante de quiebre revela que su confianza es una fachada hueca, que debajo habitan inseguridades que condicionan cada una de sus palabras. Nietzsche nos enseñó que reconocer estos miedos no solo sirve para descifrar a otros, sino para hacernos conscientes de la universalidad de la vulnerabilidad humana. Todos tenemos sombras que intentamos sepultar, y todos reaccionamos a ellas de manera predecible si sabemos dónde mirar. 8. La búsqueda de significado, leer la narrativa interna. La octava y última verdad psicológica es que cada persona siempre busca, de forma incesante, un significado o una justificación profunda en sus acciones y en las de los demás, incluso cuando aparenta indiferencia absoluta. Esto implica que detrás de cada comportamiento hay una narrativa interna, un mito personal, un relato que el individuo se cuenta a sí mismo para justificar sus decisiones, sus reacciones y sus emociones. Al comprender esta búsqueda de sentido, puedes trascender el mero acto y leer el porqué profundo de la acción. Un simple gesto de ayuda puede ocultar orgullo, una necesidad de control o una genuina empatía. Una crítica ácida puede nacer de la envidia, del miedo a ser superado o de un deseo real de guiar. Captar la intención detrás del acto es lo que diferencia a un observador común del estratega que realmente puede leer a cualquier persona al instante. Considera a alguien que te ofrece un consejo que no solicitaste. Podría parecer generoso, pero si observas su tono, su postura y la avidez con que espera tu reacción, verás mucho más. Quizá busca afirmarse como la autoridad, quizá intenta sentirse superior, por el contrario, realmente desea ayudarte. Cada acción lleva un significado que trasciende la superficie, y reconocerlo requiere atención disciplinada, paciencia estratégica y un entendimiento profundo de la naturaleza humana. Nietzsche nos enseñó que comprender estos patrones internos nos coloca en una posición única de soberanía psicológica. Ya no vemos a los demás como meros actores sociales que siguen un guión simple, sino como seres complejos con motivaciones profundas, deseos oscuros y temores que guían cada decisión crucial. Aprender a leer a las personas al instante no es un mero ejercicio de inteligencia, sino un arte superior de la percepción que transforma cada interacción en un mapa revelador donde se expone quiénes somos y quiénes son los que nos rodean. Cada gesto, cada silencio prolongado y cada palabra adquieren un peso nuevo, y el mundo deja de ser un conjunto confuso de máscaras superficiales para convertirse en un lienzo vivo de intenciones, emociones y secretos esperando a ser descifrados. La vida cesa de ser un misterio indescifrable cuando entrenas tu atención. Deja de ser un escenario de máscaras y se convierte en un mapa donde cada acción tiene sentido y cada mirada es una confesión. Lo más poderoso de este conocimiento no solo radica en entender a los demás, sino en el autoconocimiento. Cada interacción es, a la vez, un espejo donde puedes descubrir tus propias motivaciones ocultas, tus miedos que te dominan y tus deseos que se ocultan en la sombra. Mientras más practiques esta forma de observación disciplinada, más clara y brutal verás la verdad que otros intentan ocultar. La fragilidad, la ambición, el orgullo y la vulnerabilidad que habitan en todos. Ser capaz de descifrar este código no es un simple talento, es un privilegio que transforma la manera en que operas, trabajas y te relacionas con el mundo. Si buscas que tus relaciones, tus decisiones y tu intuición alcancen un nuevo nivel de poder, es imperativo que empieces a mirar más allá de las palabras vacías y las apariencias. Deja que tu atención se convierta en tu mejor y más afilada herramienta. No pierdas la oportunidad de convertirte en alguien que no solo observa los movimientos, sino que entiende, descifra y domina el arte de leer a cualquiera al instante. Si este guión te ha abierto los ojos a una nueva forma de ver, es tu momento de actuar. Nos vemos pronto en las sombras, estratega.